Hoy estaremos hablando acerca de lo importante que es creer en Dios y creer en su promesa de reposo y vida eterna. Porque recordemos que en el desierto los israelitas no creyeron en la tierra prometida, no creyeron en esa linda promesa que Dios les había dado cuando los sacó de Egipto. En vez de ello se quejaban durante todo el desierto y así le demostraban a Dios que no creían en sus palabras. No debemos cometer ese error en la actualidad. Para entender más de este tema, vamos a estar leyendo el libro de Hebreos capítulo 3, versículos del 1 en adelante. La palabra de Dios nos dice: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahí podemos hacer una pequeña pausa para analizar lo que hemos leído hasta el momento. Pues aquí vemos que hemos tenido un llamamiento celestial. Dios nos ha escogido, nos ha llamado a cada uno de nosotros en su tiempo perfecto para que podamos compartir el Evangelio, esa gran y buena nueva noticia de que Jesús vino a este mundo para morir por nuestros pecados, y si nosotros aceptamos ese regalo y creemos en Jesús, pues tendremos la vida eterna. Así de fácil, ¿qué te parece? Además nos habla de que Cristo, Jesús, al morir en esa cruz, se convirtió en nuestro sumo sacerdote. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, el único que nos da la vida eterna, el único que sabe y entiende todos los pecados que estamos cometiendo, que hemos cometido. Por eso es el único que puede eliminar nuestros pecados de cada uno de nosotros simplemente con creer en el sacrificio que Él hizo en la cruz. Y algo muy importante es estas palabras que nos dice: si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Muchas veces podemos ver cómo cuando a una persona se le habla de Dios, tiene el corazón tan endurecido que ni viendo milagros puede creer en Dios. Y eso le pasó al faraón de Egipto, que vio las 10 plagas, que vio cómo se abrió el mar, pero aún así no creyó y endureció su corazón. Continuando con la palabra de Dios, en el versículo 9 nos dice: Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ahí está, la Biblia lo corrobora, las palabras que vertíamos al principio de este mensaje, donde explicábamos cómo el pueblo de Dios lastimosamente no creyó en la promesa de la tierra prometida, y aun cuando la tuvieron tan cerca, enviaron a los 10 espías, por así decirlo, pero ellos vinieron con malas noticias y empezaron a creer en esas malas noticias, demostrando su incredulidad ante Dios, ante su poder. Y es así que lastimosamente hicieron enojar a Dios, y como no creían en el poder de Dios, en su promesa, pues Dios tenía que darles lo que ellos pedían. El resultado de su incredulidad fue estar vagando en el desierto 40 años. Así como vagaban en sus corazones y no tenían la fe suficiente para creer en Dios,
para saber que Dios les iba a entregar esa tierra prometida. Por ello los sacó de Egipto, pues obtuvieron su mala recompensa. En el libro de Hebreos capítulo 4 versículos del 1 en adelante, la palabra de Dios nos dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Al igual que los israelitas, el pueblo de Dios, que estaban tan cerca de la tierra prometida, pero por no creer, por no tener fe, no entraron a esa tierra y estuvieron vagando 40 años en el desierto hasta que la mayoría de esa generación murió. Pues en la actualidad, si tú no quieres creer en Jesús, si tú no quieres recibir ese regalo tan grande que es haber muerto por nuestros pecados, haber recibido todo lo que nosotros teníamos que recibir en esa cruz, pues lastimosamente te podrías quedar afuera estando tan cerca. Eso es lo que nos explica este versículo. En el versículo 2 nos dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si analizamos esta parte de las Escrituras, vemos que es muy importante escuchar la palabra de Dios, pero no debemos quedarnos ahí, porque debemos empezar a actuar. Debemos empezar a poner en prueba nuestra fe, a probar nuestra fe, a probar todo lo que hemos escuchado, y solamente así le demostraremos a Dios que creemos en su poder, que creemos en Él, que creemos en sus palabras, en sus promesas. Además, debemos recordar que hay muchas personas que todavía falta que escuchen el Evangelio. Por lo tanto, es nuestra tarea ir por todo el mundo predicando el Evangelio, esa buena noticia de que la vida eterna está al alcance de todas las personas que simplemente crean en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que vino a este mundo a morir en la cruz por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Porque si reflexionamos, nos damos cuenta que cada día estamos mintiendo, tal vez estamos chismeando, tal vez alguno puede por ahí robar. Pues Jesús vino a pagar todos esos pecados, que sin duda alguna esos pecados tarde o temprano nos iban a llevar a la muerte, porque la palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es la muerte. Pero gracias a Jesús todo eso quedó pagado. Con su sangre nos limpia nuestros pecados, nos limpia nuestras vestiduras y nos da vestiduras blancas. Y si tú en este momento estás escuchando este mensaje, debes recordar también estas palabras que nos dice la Biblia: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Debemos tener mucho cuidado de que nuestros corazones no se endurezcan ante la palabra de Dios, porque si están endurecidos, solamente Dios es capaz de cambiarte un corazón de piedra por un corazón de carne, por un corazón de amor, porque Dios es amor. En el versículo 9, ya para ir terminando, la palabra de Dios nos dice: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante
ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y eso es lo maravilloso de Jesús, que al venir a este mundo pasó por todas las tentaciones y problemas que nosotros pasamos. Él es nuestro abogado porque conoce en carne propia qué es vivir en este mundo. Por ello debemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro. Solamente con Jesús tenemos el perdón de nuestros pecados, pero debemos estar muy conscientes de que si somos desobedientes e incrédulos, podemos perder ese gran regalo que está al alcance de nuestras manos y de las manos de cualquier persona en este mundo. Esperamos que este mensaje te sirva, te aliente para que puedas empezar a compartir el Evangelio. En este canal tenemos muchos más mensajes para que puedas edificarte a la luz de la palabra de Dios. Que tengas una semana bendecida. Mi nombre es César. Chau, chau.